Cuando se trata de mascotas inusuales, normalmente se imaginan algunos reptiles o animales exóticos, pero no insectos. Sin embargo, un residente japonés afirma haber convertido en su mascota al insecto más agresivo del mundo, el letal avispón gigante japonés. Estas temibles criaturas miden 5 centímetros de largo, pueden volar a velocidades de hasta 40 km por hora y son famosas por sus venenosas picaduras. Tan venenosas de hecho que los avispones se cobran unas 40 vidas en Japón cada verano. Y todo porque estos insectos grandes y muy agresivos tienen aguijones de 6 milímetros de largo. Con su ayuda, los avispones inyectan un veneno que afecta el sistema nervioso y daña los tejidos de la víctima. Las picaduras pueden provocar un shock anafiláctico en las personas alérgicas al veneno. Y con una dosis suficiente, una insuficiencia renal mortal incluso en quienes no son alérgicos. Es decir, la picadura de unos cuantos avispones gigantes japoneses puede acabar fatalmente incluso para alguien perfectamente sano. La elevada tasa de mortalidad convierte a estos avispones en los segundos animales más mortíferos de Japón. ¿Quién ocupa el primer lugar? Las personas. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto, verdad? Y en tales circunstancias, un usuario de las redes sociales en Tokio afirma que ha conseguido domesticar a un avispón hasta el punto de que ahora incluso lo saca a pasear con un arnés. El hombre cuenta que atrapó al avispón con una red para mariposas y luego lo sujetó con unas pinzas mientras le quitaba el aguijón y los sacos de veneno. Incluso en este momento ya se puede decir ¿qué? Luego puso un hilo de plomo en el tórax del insecto y ahora el inofensivo avispón le sigue a todas partes. Bueno, no sé si se puede decir que es inofensivo. El dueño dice que a veces la mascota pica, pero no le duele mucho. Sin embargo, algunas personas creen que es una broma y que el avispón que aparece en las numerosas fotos está realmente muerto. Los argumentos son bastante sólidos. Por ejemplo, un insecto tan agresivo no se calmaría simplemente tras quitarle el aguijón. El procedimiento en sí, como la extracción del aguijón, tiene un nombre: cirugía invasiva discrecional. El mismo término incluye cirugías más estándar de mascotas como corte de la cola, castraciones y similares. El recorte de alas también se aplica en este caso. Es posible que hayas oído hablar de aves en cautividad a las que se les recortan las alas. Se cortan las plumas, por supuesto, no los huesos. Y el resultado es que el ave no es plenamente capaz de volar. Hasta que pase la muda y las plumas vuelvan a crecer, habrá que volver a cortarlas. Este procedimiento suele ser realizado por veterinarios, criadores o propietarios de aves. El recorte de alas afecta sobre todo a las aves de compañía, tanto a los pollos como a algunos loros. Y aunque las distintas técnicas implican intervenciones diferentes, todas tienen posibles consecuencias físicas y psicológicas para las aves. Como mínimo, lesiones por caída, estrés y cambios de comportamiento. Es como privar de repente a una persona de la capacidad de caminar con normalidad. ¿A quién le gustaría eso? La muda en aves con las alas cortadas puede dejar al descubierto plumas sanguíneas en crecimiento. Este es el nombre que reciben las plumas en desarrollo que, a diferencia de otras plumas, tienen un suministro de sangre. Naturalmente, si se daña una pluma de este tipo durante el recorte, probablemente acabará sangrando profusamente. Y aunque se cree que recortar las alas puede evitar accidentes en el interior, como cuando las aves se enganchen en ventiladores de techo o ventanas, muchos veterinarios siguen sin apoyar esta práctica. Otro procedimiento al que se someten las aves es el recorte del pico. A menudo se hace por el bien de las aves, por ejemplo en zoológicos y centros de rehabilitación, para evitar que se picoteen o se arranquen las plumas, porque esto puede provocar lesiones, canibalismo y muerte en general. Mejor acortar el pico. Sin embargo, hay algunas personas menos concienciadas que recortan la punta del pico para que una ave salvaje sea más segura como mascota. Y aquí vale la pena decir que el recorte del pico se hace sin anestesia. Naturalmente puede causar estrés y dolor agudo y crónico en las aves. Y si se dañan los receptores sensoriales del pico del ave, puede provocar pérdida de sensibilidad y problemas con la función básica del pico. Y todo esto puede afectar a la capacidad del ave para comer y realizar otras actividades normales. Los pájaros también pueden desarrollar neuronas, es decir, tumores nerviosos, tras el recorte del pico, y eso también provoca dolor crónico. Pero el recorte del pico también se realiza en aves de corral, especialmente en gallinas ponedoras y pavos, aunque también puede realizarse en codornices y patos. La mayoría de las aves, el pico se acorta de forma permanente, y se hace cuando las aves son aún muy jóvenes. El objetivo es el mismo, reducir el riesgo de dañar a otras aves o a uno mismo. Pero vale la pena decir aquí que aunque todo esto pueda sonar razonable y lógico, en un gran número de países la práctica es ilegal.
Con los loris perezosos pasa algo muy distinto. Les quitan los dientes para domesticarlos. Spoiler, no funciona. Por sus grandes ojos y su aspecto adorable, los loris perezosos son muy solicitados como mascotas exóticas y atracciones turísticas. Esto ocurre tanto en su país de origen como en países más lejanos. Sin embargo, los loris perezosos, a pesar de su aspecto adorable, son los únicos primates venenosos del mundo, y por tanto pueden morder de forma muy desagradable. Afortunadamente, su veneno no actúa del mismo modo que el de las serpientes. Las glándulas venenosas de los loris perezosos se encuentran en los pliegues de sus patas, y cuando los animales se sienten amenazados, las lamen para recubrir sus dientes de veneno. Por ello, los comerciantes de animales exóticos suelen recortar o arrancar los dientes de los loris perezosos, que es un procedimiento muy doloroso. Se realiza sin anestesia y despoja a estos animales de su única defensa natural, convirtiéndolos en indefensos ositos de peluche. Este es el aspecto de los loris sin dientes. Si no sabes por lo que han pasado estos pobres animales, puedes pensar que se ven muy lindos, pero a mí me dan escalofríos estas fotos. La mayoría de las veces se extraen los dientes a los loris perezosos, que se crían para estar en estrecho contacto con la gente. Por ejemplo, los loris que se utilizan ilegalmente como atrecho para fotografía. De este modo, los dueños pueden estar seguros de que los animales no causarán ninguna molestia a los clientes que pagan dinero por hacerse selfies con el animal salvaje. Pero lo peor es que lo doloroso del procedimiento es solo una parte del problema. La extracción de los dientes suele provocar pérdidas masivas de sangre, infecciones y la muerte de los loris. Y los animales desdentados que sobreviven ya no podrán volver a la naturaleza y buscar comida por su cuenta. Pero no solo los loris perezosos sufren porque la gente se deshaga de sus dientes. La mayoría de los propietarios de capuchinos también optan por extirpar los colmillos de sus monos. Este procedimiento se hace por varias razones, pero la más común es porque el mono puede comerse sus propios dientes, lo que puede ser perjudicial. Además, los dientes pueden causar infecciones bacterianas, y para evitarlo, la mayoría de los propietarios de capuchinos prefieren extraerlos antes. Pero hay otra razón. Llega un momento en que los capuchinos empiezan a atacar a sus dueños, aunque antes parezcan haber tenido una relación normal. Estas mordeduras son dolorosas, desagradables. Además, está registrado que los capuchinos son portadores de una serie de enfermedades muy graves, como la rabia y la hepatitis B. Así que, deshaciéndose de los colmillos, la gente hace su vida más segura. La única pregunta es, ¿por qué tener un animal salvaje como mascota si requiere tanto sacrificio? Y los sacrificios son siempre del lado animal. Así, un león mascota sin colmillos ni garras fue confiscado por las autoridades camboyanas tras aparecer en un vídeo de TikTok. El animal, de 70 kilogramos, se encontraba ilegalmente en un chalet de la capital Phnom Penh, donde fue importado por un ciudadano chino para criarlo en casa. Un vistazo más de cerca reveló que al león le habían quitado las garras y los colmillos médicamente para hacerlo más seguro. Naturalmente, un león sin colmillos ni garras no podía llevar una vida normal y feliz. Pero este individuo tuvo suerte. El león fue confiscado y depositado en el Centro de Rescate de Fauna Salvaje. No hay forma de devolverlo a la naturaleza, e incluso en un zoo o reserva tendrá dificultades. Sin colmillos ni garras, es muy difícil defenderse de otros leones. Pero la crueldad y la insensatez no son las únicas razones por las que quitar las garras a los leones es malo. Y no solo a los leones, a todos los felinos en general. El proceso de extirpación de las garras también elimina el último hueso del nudillo de cada dedo. Los gatos caminan apoyándose sobre todo en los dedos de los pies, así que cuando se les quita un dedo, se les obliga a desplazar su peso sobre huesos y músculos no diseñados por la naturaleza para ello. Como resultado, estos gatos son más propensos a las artritis, ya que ejercen más presión sobre sus patas. En cuanto a los caninos, no creo que sea necesario explicar nada. Solo eso. Si los caninos no se extraen, a menudo se afilan, y esto tampoco es bueno. Esos dientes se deterioran y a menudo empiezan a pudrirse. Ni siquiera las serpientes han escapado al destino de mascotas cómodas. Existe incluso un término especial, venomoide, es decir, una serpiente venenosa a la que se ha privado quirúrgicamente de la capacidad de producir veneno. Este procedimiento se aplica a las serpientes que se tienen como mascotas o se utilizan en exhibiciones públicas, de modo que ciertamente no se daña a los humanos. Como de costumbre, no se piensa en las propias serpientes. La extirpación de las glándulas venenosas o de los colmillos es quirúrgica, en el mejor de los casos, pero hay opciones peores. Aunque cabe decir que la extirpación de los colmillos es poco frecuente, ya que las serpientes suelen tener dientes que se regeneran. Tampoco se puede extirpar completamente el hueso del que crecen estos dientes, porque la serpiente moriría.
Así que la mayoría de las operaciones consisten en quitar la glándula venenosa en sí o cortar el conducto entre la glándula y el colmillo. Básicamente se trata de impedir que el veneno llegue al lugar donde la serpiente puede morderte. Sin embargo, hay que subrayar que en algunos países es ilegal realizar este tipo de operaciones, y la operación en sí no cambia el estatus de una serpiente venenosa a ojos de la ley. Por cierto, ¿recuerdas lo que dije sobre lo de recortar las alas y que no afecta a los huesos? Pues hay algo peor: la extirpación quirúrgica de una de las articulaciones del ala del ave más alejada del cuerpo. La finalidad del procedimiento es la misma y suele aplicarse a aves acuáticas y domésticas, pero a los loros también se les practica. La extirpación de la articulación de un ave detiene el crecimiento de las plumas y por tanto le priva de la aceleración necesaria para el vuelo. Puede compararse a amputar una mano humana por la muñeca. Sí, no es nada agradable. Compruébalo tú mismo. El ala derecha de este pájaro ha sido operada, la izquierda no, pero esto basta para impedirle volar porque el equilibrio está perturbado. En general se acepta que, aparte de impedir el vuelo, si se realiza correctamente a una edad temprana, la operación no tiene efectos adversos a largo plazo. Sin embargo, el efecto de una amputación de este tipo sobre el bienestar de los animales es cada vez más controvertido. Por ejemplo, ahora se sabe que la operación es extremadamente dolorosa y de hecho no se administra anestesia a las aves. También hay pruebas de que esta práctica puede causar el síndrome del miembro fantasma, similar al que se observa en los seres humanos tras una amputación. De hecho, en muchos países, la práctica está prohibida o muy restringida. Solo pueden realizarla profesionales cualificados o cuando el ave es muy joven. Pero lo que realmente me sorprendió fue la privación de la voz del ave. Parece absurdo. Sin embargo, a veces lo único que necesitan las aves exóticas es ser bellas. Los gritos y cantos fuertes son percibidos como irritantes por sus dueños y deciden someterlas a la operación. En realidad se trata de un procedimiento muy difícil y peligroso. Los loros y otras aves, a diferencia de los mamíferos, no tienen cuerdas vocales. Las aves emiten sonidos mediante movimientos muy pequeños y precisos y vibraciones del aire a través del pecho, por lo que es casi irreal privar a un pájaro de su voz sin quitarle la vida. Sin embargo, no solo los amantes de lo exótico recurren a la operación, se realiza incluso en gallos. Y aquí hay una estadística desagradable. Entre el 70 y el 80% de los gallos sometidos a esta operación mueren, generalmente por una infección secundaria o por un edema que bloquea las vías respiratorias. Solo un pequeño número de aves, entre el 20 y el 30%, sobreviven a la operación. Pero entonces, ¿por qué siguen haciéndola? Muy sencillo, no se suele informar a los propietarios de lo peligrosa que es, pero se les promete que los pájaros harán menos ruido. A primera vista, extirpar las glándulas odoríferas en las mofetas parece mucho menos loco. Sí, normalmente en las mofetas criadas en cautividad, estas glándulas se extirpan quirúrgicamente para no causar molestias a sus dueños. Es un procedimiento controvertido, ya que algunas personas creen que priva a la mofeta mascota de un mecanismo de defensa necesario. Puede que en casa no haya nadie de quien defenderse, pero si la mofeta sale al exterior y es atacada, sin la glándula estará indefensa. En la naturaleza, una mofeta así moriría muy rápidamente y podría estar fuera en cualquier momento. Problemas de contención. Los animales salvajes tienen que vivir en libertad porque no pueden ser mascotas. Es más, la mayoría de las veces la gente simplemente no puede ofrecer condiciones adecuadas a sus mascotas exóticas. Según un estudio de la Asociación Veterinaria Británica, más de la mitad de las mascotas exóticas no tienen cubiertas sus necesidades de bienestar. 9 de cada 10 veterinarios afirman que no existe un entorno adecuado y el 85% que los animales no reciben la alimentación adecuada. Y lo que es aún más preocupante, el 62% de los veterinarios afirma que a menudo no se protege a los animales del dolor, el sufrimiento, las lesiones y las enfermedades. Y ni siquiera estamos hablando de animales complejos como leones o monos, sino de mascotas diminutas como serpientes y salamanquesas. La única intervención normal. No hace mucho en Florida se exigía a los dueños de reptiles que pusieran chips a sus animales, igual que se hace con perros y gatos en todo el mundo. Seguimos pensando que no es buena idea tener lagartos en casa. Al fin y al cabo, son animales salvajes. Sin embargo, al menos la práctica del chipado no daña al animal, además de que potencialmente puede hacer algún bien si el reptil se escapa a algún lugar. Podría decirse que una intervención de este tipo solo convierte a la persona en un propietario más responsable. Los animales salvajes no pueden domesticarse. Sí, estoy dispuesto a repetir esto una y otra vez. Y ahora también hay corroboración científica. Sigue el pensamiento. La mayoría de la gente tiene mascotas, ya sea un perro, un gato o una vaca.
Los sistemas biológicos de sus cuerpos que controlan las reacciones al estrés están reducidos en comparación con los animales salvajes, lo que significa que el perro, el gato, la vaca y otros animales de compañía clásicos están mucho más relajados a la hora de responder al estrés que un lobo, un león o un búfalo. Y como los animales domésticos son más tranquilos, rara vez o nunca atacan a los humanos, lo que no puede decirse de sus congéneres salvajes que pueden atacar y lo hacen. Y no es culpa suya. Al convivir con nosotros durante miles de años, los animales domésticos fueron criados para coexistir en relativa armonía con los humanos. Es decir, hemos pasado miles de años haciéndolos para que puedan vivir con nosotros en paz y seguridad. Los animales salvajes no han recorrido un camino similar, por lo que no pueden comportarse de la misma manera, aunque los recojamos muy jóvenes. Aunque los animales salvajes vivan entre humanos durante generaciones y parezcan domésticos, seguirán siendo salvajes y reaccionarán al estrés como animales salvajes. Así funciona la naturaleza. Hasta luego.